Nuestro tema de hoy es que Él crezca en mi corazón. Y bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Ir vaciando ese corazón, porque si no, no hay espacio para donde Él debería habitar y ocuparlo todo. Y bueno, hemos pasado esta bellísima, bellísima, bellísima época de Navidad. Y quiero leerte una reflexión bellísima que me encontré que dice Belén, la casa de pan. Y creo que viene muy adecuada para este programa. Dice, aunque la Navidad se centra principalmente en el nacimiento de Jesús y el misterio de la encarnación, también evoca muchas bellas conexiones con el sacramento que Jesús establecería más tarde en la última cena. El sacramento de la Eucaristía a menudo se conecta directamente con el nacimiento de Jesús y la misa se compara con el día de Navidad, porque cuántas veces nos quedamos pensando qué bellísimo debió haber sido ser ese pastorcito que fue a donde él nació y lo vio, ahora sí que en carne y hueso, ver ese bebé. Si cualquier bebé recién nacido nos llena de ternura, ¿qué se habrá sentido conocer al Hijo de Dios? Dice, quizá no sea mera curiosidad que Belén, Betlehem, significa en hebreo la casa del pan. Muchos santos vieron claramente estas correlaciones y así lo expresaron en sus escritos. Aquí vienen 5 citas de algunos santos que nos enseñan a acercarnos al niño Jesús, que se hace Eucaristía en el nuevo pesebre, que es el altar. Santa Teresa Benedicta de la Cruz dice, quien realmente toma la Eucaristía como su pan de cada día, experimenta cada día el misterio de la Navidad, el Verbo hecho carne. ¡Qué belleza! La Santa Madre Teresa de Calcuta dice, la Santa Eucaristía es la continuación de la encarnación de Cristo sobre la tierra. El misterio de la Eucaristía nos da la alegría de tener una Navidad cada día. Cuando nosotros venimos al Santísimo Sacramento es como si viniéramos a Belén, un nombre que significa la casa de pan. O sea, cada que tú vas a misa, cada que vas a visitarlo al Santísimo, estás yendo a Belén, estás yendo al pesebre. Fíjate, y me gusta lo que estás haciendo porque muchas veces, por desconocimiento que también tenemos dentro de la doctrina, porque todo lo que estás leyendo es doctrina de este santa, no aquilatamos lo grande que es y lo que acabamos de vivir y lo grande que es la Eucaristía. Por eso el programa bien se llama Que Él crezca en tu corazón, porque tú decías, ya nació, ahora hay que dejarlo que crezca. Continúa, mi amor. Ahora nos dice el siervo de Dios John Hardon. Dice, ¿cuál es el hecho de la Eucaristía? Es que el mismo Jesús que nació en la tierra no solo se hizo hombre, sino que sigue siendo hombre. Él no solo vino al mundo, Él está en el mundo. ¿Y dónde? En el sagrario, en cada corazón también. En una palabra, Él vino a quedarse. La Eucaristía es la Navidad prolongada, porque la fe nos dice que una vez que Dios se hizo hombre, decidió seguir siendo hombre. De todos los alcances de la eternidad pasada, Dios solo había sido Dios, pero una vez que tomó carne humana en el futuro, alcanza la eternidad. Dios siempre permanecerá como hombre y ese Dios hombre está aquí. Belén está donde sea que haya una iglesia, capilla católica en la que Cristo está presente. Voy a volver a repetir esto. Sí, te iba a decir eso. Belén está donde sea que haya una iglesia o capilla católica en la que Cristo está presente. Estos son los 2 hechos que conmemoramos el día de la Navidad. Ahora vamos a San Juan Pablo II. Belén, la ciudad donde según las escrituras nació Jesús. En lengua hebrea significa casa del pan. Allí pues debía nacer el Mesías, que más tarde diría de sí mismo, yo soy el pan de vida. En Juan 6, 35, 48. En Belén nació aquel que bajo el signo del pan partido dejaría el memorial de la Pascua. Por eso la adoración del niño Jesús en esta noche santa se convierte en adoración eucarística. Voy a volver a repetir. Imagínate, tú quisieras haber sido un rey mago, un pastorcito y haberlo estado viendo, porque ¿qué estarás haciendo? Lo mismo que haces, solo que ahora con fe, cuando vas a adorarlo al Santísimo Sacramento, o aunque esté en la iglesia, aunque no esté expuesto, estás yendo a adorarlo. Por eso, la adoración del niño Jesús en esta noche santa se convierte en adoración eucarística. Volvamos a repetir. Te adoramos, Señor, presente realmente en el sacramento del altar. Pan vivo que das vida al hombre. Te reconocemos como nuestro único Dios. Frágil, niño que estás indefenso en el pesebre. Y bueno, hemos visto
En muchos milagros eucarísticos siempre coincide, es el mismo tipo de sangre, siempre es un pedazo de corazón, cuando lo examinan de un hombre que murió de una manera muy cruenta. Entonces, ese pedazo de pan, ¿en qué se convirtió? En corazón de un ser humano, que ¿qué viene a hacer a mi corazón? Viene a encarnarse en él, si yo le permito, si Si ya le lo permite. limpié, si ya con el sacramento de la confesión, pues esas heriditas les fui poniendo agüita oxigenada para que se limpien, voy limpiando, pues Ujú. después ya nada más llega ese corazón a encarnarse a mi corazón. Ahora vamos con San Juan Crisóstomo. Los Reyes Magos buscaron y adoraron a Jesús recostado en un pesebre y abandonando casa y patria. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Dejar nuestra casa. La mayoría tenemos un coche o tomamos un transporte para ir, lo tenemos cerquitita. ¿Cuánto es lo más lejos que tienes una capilla de adoración o una iglesia? Recorrieron un largo camino. Ellos fueron días pasando, pues nosotros vamos en coche, ellos iban en animalitos, cargando alimentos, cargando vestuario. Nosotros la tenemos muy fácil. Dice, imitemos al menos a estos extranjeros, nosotros que somos ciudadanos Ujú. del cielo y vayamos al pesebre del altar. Ellos se acercaron efectivamente con gran reverencia a un pesebre y a una gruta, sin conocer ninguna de las cosas que ahora nos es dado a conocer. Nosotros, en cambio, no lo vemos en un pesebre, sino sobre el altar. No contemplamos a la Virgen que lo sostiene en sus brazos, Mm. sino al sacerdote que está de pie en su presencia y al Espíritu. Yo quiero invitarte, la próxima misa a la que vayas, ojalá sea antes del domingo, cuando el sacerdote esté elevando ese pedazo de pan que se convierte en su corazón, te imagines que estás viendo ahí al niño Dios. Cuando veas esas manos, te imagines que son los bracitos de la Virgen que lo está cargando. Y cuando estés comulgando, imagina que te lo está dando a cargar la Virgen y lo está recostando sobre tu corazón. Vuelvo a repetir, no contemplamos a la Virgen que lo sostiene en brazos, sino al sacerdote que está de pie en su presencia y al Espíritu rebosante de riqueza que se cierne sobre las ofrendas. La celebración de la Eucaristía es una Navidad perenne que nos revitaliza y nos llena. Y bueno, tal vez podamos hacer una analogía interesante entre nuestra actitud ante el Señor en la Eucaristía y Ujú. nuestra actitud en Adviento y la Navidad. Seguramente podemos crear paralelismos y aprender a ver a la Navidad como la prefiguración de la Eucaristía y valorar ambas como lo que son, la epifanía perenne del Señor. Y bueno, la Navidad ha terminado. Y por eso es especialmente importante que hagamos lo posible para salir de lo cotidiano y empecemos a prepararnos espiritualmente para recibir dignamente al amor de los amores, ese niño pequeño que acaba de nacer en nuestro corazón. Y una cosa que me llena de gozo y de un amor por mi iglesia católica, con todo lo que has leído, que es doctrina, y fíjate los tiempos litúrgicos, ¿no? Con el bautismo del Señor terminó Feria de Navidad. Terminó, primero fue Adviento, luego Navidad, Nochebuena, Navidad, y termina con el bautismo del Señor. Estamos en el tiempo ordinario. ¿Qué es lo que está diciéndonos la Madre Iglesia con la liturgia de cada día? Que aprendamos a vivir, después que hemos vivido este tiempo fuerte de Adviento y Navidad, en lo ordinario de cada día. Pero tiene que ser, y las dos lecturas que propone hoy la liturgia son una belleza. Bueno, el Evangelio podemos ver a un Jesús activo totalmente porque él hacía Sin la descanso. voluntad, la voluntad del Padre. Pero en la primera lectura, que es del segundo libro, el primer libro de Samuel, es cuando el Señor llama al profeta Samuel, y está, porque hacemos un recuento un poquito atrás, que Ana, su madre, le iba a pedir porque no había tenido bebé. Inclusive el profeta le dice, ¿estás borracha? Cuando ella estaba orando de papá. Y ella le dice con lágrimas, no estoy llorando, no estoy borracha, no he tomado licor, le estoy pidiendo al Señor que me haga madre y le voy a consagrar el hijo. Le La fe. cumplió porque Samuel está entonces al lado de Elí. Entonces cuando el Señor lo empezó a llamar, él iba donde Elí y le decía, ¿me llamaste? Y Elí le decía, no, vete a dormir, yo no te he llamado. A la tercera vez Elí le dijo, pero quien nos está llamando es el Señor. Estoy parafraseando un poco. Porque él dice que todavía no se le había revelado el Señor a Samuel porque no conocía la palabra. Por eso nos gozamos en el Señor,
porque todos los años que tenemos sirviéndole al Señor es, entren en la palabra del Señor, háganse sabios saboreadores de la palabra, porque es la palabra la que nos, y toda ella lo va diciendo. Entonces, él estaba allí, pero hasta que ya entonces Elí le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Y él le respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. Ya después la tercera vez le dijo, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarse. Pero aquí dice, aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. O sea, Samuel estaba allí y estaba al lado del profeta, pero la palabra se le tenía que revelar a él. El profeta lo ayuda y le dice, la próxima vez que te vuelva a llamar, tú le vas a decir, aquí estoy, vengo, aquí estoy, no llamado, habla Señor que tu siervo escucha. Cuando nosotros le decimos al Señor, y yo muchas veces lo hago en oración, habla Señor que tu siervo escucha, es que yo le digo primero, Señor, acalla todos mis ruidos internos, mis miedos, mis envidias, mis celos, mis imperfecciones, todo eso. Se lo voy acallando y después le digo, habla Señor que tu siervo escucha. Estoy haciendo una cita bíblica y el Espíritu Santo, que el defecto que tiene la voz muy baja, va a hablar a tu corazón. Porque Él no hace sección de personas, Él quiere hablar, Él quiere tener un trato personal con cada uno de nosotros, porque somos sus almas elegidas. Entonces ahí entendió Samuel que el Señor lo llamaba y por supuesto el caminar de Samuel fue totalmente para Dios. La antífona del Salmo, el Salmo es una respuesta de la primera lectura. Déjame decir otra cosita. Ahorita que estábamos hablando de la Eucaristía, hay un pedacito antes. Él no conocía la palabra, sin embargo, dice que estaba en la casa, los dos estaban en la casa donde estaba el Arca de la Alianza. Vamos a ponerlo hoy día. ¿Qué pudiera ser? Es la casa de los sacerdotes que están pues cerca de la iglesia, ¿no? Porque el Arca de la Alianza es la prefiguración de lo que hoy tenemos también, de alguna forma. Del tabernáculo. Ajá, del tabernáculo, porque ¿qué tenía allá adentro? Era lo que era antes de que Jesús viniera, se quedaban el pedazo de pan. Estaba el maná, que el maná viene siendo pues otra prefiguración de la Eucaristía. Estaban las tablas de la ley, no recuerdo qué más. Las tablas de la ley y el callado de Moisés. De Moisés. Entonces vamos a decir que los dos estaban cerca del, pues tal vez el único sagrario que había, estaban en el templo, exactamente, no estaba la palabra, no la escuchaban, sin embargo estaban en la presencia de Dios, aunque estuvieran durmiendo. No, y estaba la palabra porque le decía Elí, Elí. Ya el Señor lo estaba llamando. Muchas veces el Señor nos llama y no conocemos la palabra. Pero ese es un primer llamado, como le pasó a Pablo. Tuvo un primer llamado, pero después que primero estuvo ciego, tuvo que venir Natanael. ¿Quién fue el que le vino a imponer las manos? Que decía, no, Señor, si usted está persiguiendo a los cristianos. Anyway, el caso es que siempre después de ese llamado tiene que haber una preparación, porque o nos quedamos estancados, y San Juan de la Cruz dice que el agua estancada se pudre. Huele horrible. O nos volvemos fariseos, cumplo, pero no amo. Y la antífona del Salmo de esta palabra es, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hay un canto que a mí me llega mucho y cuando yo estaba en Venezuela, me dan ganas de llorar. La primera vez que lo escuchamos fue de una mujer que tiene un tremendo testimonio, una americana. Ese canto se lo inspiró el Señor a ella. Se llama René, no me acuerdo del apellido. Y le predicaba el Señor en una silla de ruedas porque tuvo un accidente en el baño, una cosa extraña. Pero ella pidió que si se podía hacer la traducción al español y una de mi comunidad de Venezuela la hizo y lo cantábamos. Y hoy yo me gozaba porque hoy lo cantaron en la iglesia. Yo decía, Señor, ahora te lo puedo cantar en inglés y en español cuando dice, aquí estoy, Señor, seré yo, Señor. Te he escuchado llamándome en la noche. Entonces lo cantaba en inglés, pero había un momento en que yo con voz bajita le decía, aquí estoy, Señor, seré yo, Señor. Te he escuchado llamándome en la noche, como llamó a Samuel. Así te llamó a ti, así llamó a María Elena, así me llamó a mí, así llamó a cada alma. No seamos sordos y dejemos que el Señor crezca dentro de nosotros. Y lo importante no es lo grande o pequeña misión que Dios te ponga a hacer, porque a lo mejor pudiera parecer que es muy rimbombante. Nuestra misión es estar al frente de un micrófono, que hay mucha gente escuchando, luego subirlo a un canal de YouTube. El canal de María Elena Alfaro. Pero aquí en Radio María hay otro tipo de voluntarios y nunca nos vamos a cansar de poner el ejemplo de una señora enferma de cáncer, si no recuerdo. Cáncer terminal. Desde muy lejos. A limpiar la casita de la Virgen, porque esta es la casita de la Virgen. Entonces, muy seguramente en ella hay muchísima más
gracia que la de nosotros, y a lo mejor todo esto que llega aquí es gracias a esa señora. Es decir, si a ti nuestro Señor te llama a limpiar su casita en una parroquia o te llama a un micrófono, lo importante no es lo grande o lo pequeña que sea la misión, porque indignas siervas somos. Bueno, cuando menos yo. Exacto. Lo No, todos importante somos. es que hagas a lo que te está llamando, porque también Exacto. puede ser que te llame algo grande y estés, ay no, pero yo no soy digna. Ay, es soberbia escondida, porque a la Virgen Sí. la mandó a ser el Hijo de Dios y ella no dijo, ¿por qué no vas y escoges a otra? No, ¿qué tengo que hacer? Hágase en mí según tu palabra. Y fíjate una cosa, Marilena, que yo pude constatar el poderoso don de la oración de intercesión. Hace 2 meses fue que ya hice el retiro de Axe, que marcó un hito en mi vida espiritual. Es una belleza y no me voy a cansar de repetirlo. Lamentablemente no se puede compartir lo Hay que muchas vivimos sorpresas, hay para muchas que sea sorpresas, sorpresa, sí. pero sí le tengo que decir que se animen, Sí, porque es es una una cosa belleza. bellísima. Pero supe, después que hice el retiro, que más de 40 almas, entre hombres y mujeres, más, estaban orando por todos los que íbamos a hacer el retiro. Y allí. Más las que íbamos a servir. Es decir, por cada persona que va, cuando menos hay 2 que están orando por ella. Exacto. Entonces, aquello es porque si yo me pongo a detallar todas las cosas que viví desde que llegué a la iglesia, que eso sí lo puedo decir, que estábamos en el salón esperando para salir en el bus hasta el sitio donde era el retiro, ya se sentía el Espíritu Santo, ya se estaba viviendo aquello. Perdón, desde que yo llegué, que mi esposo me fue a llevar y estaba lloviendo y uno dio la vuelta y me abrió la puerta y me quitó la cartera y le dijo a otro señor, detrás está la maleta. Y mi esposo, ¿y esto qué es? Decía mi esposo. 5 estrellas. Eso es toda una parte de lo que era importante la que fue directora, o era importante el señor que me estaba bajando del carro. Para Dios todo era. Para Dios todo era importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo místico. Así que no nos quedemos con que si yo tengo dos. Todos nacimos con un propósito. Hay que descubrirlo y hay que cumplirlo. La parte que nos toca, bien sea así, bien sea asado, pero esa hay que hacerla. Y en eso nos vamos sintiendo felices y realizados, además. Hay otra parte que yo quisiera comentar también. No recuerdo si las que vamos a servir empezamos 3 meses antes, no sé cuánto tiempo, pero alguna de las participantes, después de que finalizó el retiro, dijo, yo no entendía por qué si fueron los 2, 3 meses antes, mi vida empezó a cambiar y empezaba yo a recibir bendiciones y bendiciones y gracias y gracias y gracias. El poder de la intercesión. A lo mejor Dios te está llamando nada más a estar orando en el silencio. A lo mejor eres un adorador eucarístico. Te llamó nuestro Señor a eso. Y tú estás calladita y nadie se da cuenta. Estás haciendo lo que no tienes una idea. O cocinando cuando hay un retiro. De ti. Mire, yo tuve una experiencia que hacíamos retiro. Yo en Venezuela, pues por más de 30 años le serví al Señor. Y normalmente me tocaba en la parte de adelante. Bueno, ese fue con el propósito que yo nací, ¿ok? Entonces yo le digo esa mañana, Señor, yo me voy a ir con las de cocina, porque yo siempre estoy allá y estoy al lado del psicólogo que está dando la charla, estoy al lado del sacerdote, estoy al lado de... Me voy a entrar a la cocina, que ellas quedaban afuera. A veces escuchaban, porque era en un teatro grande que tenía la sede de la Renovación Carismática, y yo llego muy temprano y les digo, mire señora, hermanas mías, hoy me vengo a quedarme aquí en la cocina. Aquellas mujeres en una sola voz me agarraron por los hombros y me voltearon. No, señor, usted se va para allá. Que allá la pusieron. Porque allá es que tiene que estar y luego usted lo comparte con nosotros. Sí. Yo cuando iba camino al teatro, yo decía, Señor, hoy me lo confirmaste. Porque uno tiene que ser cuidadoso, sobre todo cuando son dones, como decía María Elena, porque estamos en la radio, porque nos ven por YouTube. Pero estamos haciendo el plan que Dios ideó para nosotros. No estamos haciendo nada, ni queremos tener seguidores, sino almas que siguen a Jesús. Eso sí. Y en el Evangelio de hoy está claro cómo tiene que ser nuestro estilo de vida. Y recuerdo en otro retiro que serví también en Axe, y eso aplica para todo. Me quedó tan grabada esa imagen visual que nos hicieron. Ustedes cuando están sirviendo, hagan de cuenta que se ponen una bolsita esas de pan, así con agujeritos. Nadie las tiene que ver. Al que tienen que ver es a Jesús. Y eso tiene que ser desde cuando estoy cocinando, cuando estoy evangelizando, cuando sea lo que sea. A mí me tocó en un retiro estar no al cargo, pero sí en parte del café. Y entonces no todos los días hice mi oración, pero el día que empecé, que dije, bueno, voy a ofrecer que nuestro Señor sea el que les haga el café, hubo quien me dijo, oye, el café lo hicieron diferente, está buenísimo. Siempre se hace igual, es la misma cantidad de café, de agua, se aprieta el mismo botón y todo, pero se siente.
siente. Le dice el Señor a la Beata Concepción en su libro Amor Activo, que cuando nos dejamos embriagar por el Espíritu Santo y hacemos todo por agradarle a Él y nos abandonamos en su voluntad divina, las obras ordinarias y sobrenaturales las diviniza. Lo vuelvo a repetir, las diviniza. Quiere decir que María Elena estaba haciendo el café, pero ella le dice, Señor, en la oración como la hizo. Por pero, lo más sencilla que es lo de menos. Pero ella lo tomó en cuenta. Y entonces Él hace el milagro que divinizó ese café. Yo no es un secreto para nadie que yo me levanto muy temprano, desde siempre. Desde que tuve el encuentro personal con Jesús hace 30 y tantos años, 35 años. Y luego, cuando paso un tiempo orando y después que he hecho esto, yo me voy y yo le digo, hazme el café, Señor. Antes le decía, vamos a hacer juntos el café. Y yo fui entendiendo que Él no es que quiere, vamos a hacer juntos, sino yo me anulo, que es el programa de hoy, que Él que crezca en nuestro corazón, yo me anulo y que Él lo haga. Y yo le digo cuando me tomo el café, hoy te quedó mejor que ayer. Y tenemos una conversación de amor. Él es mi amigo, Él es mi hermano, Él es mi esposo, Él es mi Señor. Y en el evangelio de hoy, él iba por todas las sinagogas predicando. Y, por supuesto, expulsaba a los demonios, sanaba de dolencias. Cuando ya aparece, eso está en Mateo 1, del versículos del 29 al 39, cuando ya le parece que dice, bueno, dice el evangelio, que va a la casa de Simón con Santiago y Andrés. Pero llega y la suegra de Simón estaba enferma. Él no dijo, bueno, ya va, pero es que yo vengo bien cansado. Ya hice no sé cuántas horas, prediqué allá. Caminé quién sabe cuánto. Caminé para llegar hasta aquí, se levantó, tengo hambre. No, se levantó. El maestro nos está enseñando a vivir. Se levantó, le impuso las manos a la suegra de Pedro y ella se levantó y también dice el evangelio que se puso a servirle. Y ahí también otro detalle. Por eso yo me gozo en el evangelio, porque veo, cada vez le consigo más palabras. Ahí está otro detalle, que ella recibió sanación y dice la Biblia, dice el Evangelio, que se levantó a servirle. No es que sí, mi Señor me sanó, pero también ahora tú dale al Señor de lo que te dio. Dale sirviéndole en lo que tú, para lo que tú exacto. Ella era cocinar. Es cocinar. Si es orar de intercesión, orar de intercesión. Si es hablar de María, hablar de María. Si es ir a Radio María, ir a Radio María, pero haciendo lo que Dios quiere. Entonces luego que se sana y que se pone a servirle, dice también la Biblia, me encanta esta parte, que Jesús se paró muy de madrugada a orar. No dijo estoy cansado, no dijo vamos a hacer esto. Voy a compartir con ustedes esto, que varias personas me han dicho ese audio que yo hago todas las mañanas y lo envío bien temprano. Pero ¿por qué no lo haces en la noche para que no tengas que madrugar tanto? Pues primero tengo que orar, por supuesto. Y he tratado de hacerlo y no siento la misma unción. Y entendí que cuando yo mortifico mi carne, sobre todo en estos días de frío, y me levanto, mortifico mi carne, entonces el Espíritu Santo surge más. Haz sacrificio, mortifica la carne, cómete lo que menos te gusta. En este tiempo de ordinario, desecha lo que más te gusta por lo que menos te gusta. Bueno, Marilena viene de hacer un posgrado. No, porque estaba en otro país y por supuesto no estaba en México, ¿verdad? Es que uno está acostumbrado a los alimentos con los que nace. Exacto. Entonces, pero toda esa parte se la propició el Señor. Si ella no tuviera una mirada espiritual, hubiera dicho, ella venía glorificando, me venía contando y me venía glorificando al Señor por todo lo que el Señor le estaba permitiendo a vivir. Inclusive hubo un momento en que me dijo, seguramente que Jesús en ese caminar por esos mundos no siempre le servían comida que le gustaba. Estaba viviendo en lo ordinario la vida de Jesús. Se dan cuenta que este es un estilo de vida y que hay que tener una mirada más sobrenatural que lo humano. Lo que nos pasa humano, mirarlo desde allá. Es que mira, yo creo que Dios a veces nos da demasiado. A veces tenemos el queso que a mí me gusta. Y cada cultura tiene sus alimentos que son diferentes. Exacto. Entonces, si yo estoy en otro lugar y deseando el queso, nomás quiero el queso y mejor voy a comprar el queso que yo tenía, pues no, hay que comer, que a lo mejor es la misma quesadilla, el mismo todo, pero no como a ti te encanta. Y bueno, a lo mejor uno puede estar, ay, pero yo puedo. ¿Por qué no te pones a pensar también que lo que para ti es un sacrificio, para otros es la gloria? O sea, hay gente que nunca va a tener para comprar quesito para una quesadilla. O sea, es como el lujo que ellos tienen. Exacto. Entonces, ¿por qué ser
que sí, a veces nos sale la soberbia. Entonces hay que regresar Hay a que su lugar. vivirla, hay que Y hay que decir vivirla. gracias, Señor, porque se nos olvida los 364 días dar gracias por ese queso que tanto me gusta y lo puedo comprar. Y lo puedo tener todos los días en mi refrigerador. Exacto. O todos los días tengo agua caliente y los 364 días que me baño con agua caliente, no doy gracias por la tubería, por el agua. Y el día que me toca el frío, ahí sí me acuerdo. Es una gracia tener agua caliente. Entonces, se me olvidaba decirle que antes que Jesús se retirara a dormir, después que sanó a la suegra, perdón, a la suegra de Pedro, la casa se llenó de gente llevándole enfermo y él nos dijo, no, y ahora sí, ya está bueno, ya Ya es siguió hora de haciendo, descansar. no dice el evangelio hasta qué hora, pero luego se fue a dormir y se levantó muy temprano, muy de madrugada. Yo puedo asumir que el hombre, porque era Dios, pero era hombre, le dijo, Padre, todo lo estoy haciendo en tu voluntad, ¿qué más quieres que hagamos? Cuando sale de orar ya había hablado con el Padre, por eso es que parece temprano hablar con Dios, porque ya estamos llenas de Espíritu Santo. Entonces le dijeron los discípulos, maestro, que tenemos que seguir. Y él contestó así, déjame ver si lo consigo. Y él le respondió, vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en la sinagoga y expulsando los demonios. Sonia, y eso significaba quién sabe cuántas horas de caminar. Que nosotros tenemos un vehículo y el día que no tengo coche o se me descompone o se acaba la gasolina, bueno, me pongo verde. Y no doy gracias los 364 días que tengo como transportarme y que tengo para pagar una gasolina y una tenencia, un seguro. Ahora bien, si Jesús siendo Dios, pero hombre, se mortificaba de esta forma, ¿por qué él podía vivir en un palacio, por favor? Y él contestó, los solos tienen donde recostar la cabeza, yo no tengo ni donde recostar mi cabeza. O sea, hubo una renuncia total. Entonces nosotros nos vamos mortificando, vaya, un poquito. Tampoco es que nos vamos bueno, la Beata Concepción, después que se murió su esposo, que ya no tenía que ponerse ni las joyas ni los trajes que el marido le regalaba, ya estaba viuda, entonces se vestía, pedía a sus amigas y con eso se vestía y por supuesto ya lo daba a los demás. Cuando yo leí el libro los libros de la Beata Concepción, me llegó a mí dos confirmaciones. La primera fue, yo estaba excusada leyendo a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, eso es para ellos. Y el Señor me dijo, ya va, que te voy a decir que tú como casada, como abuela, como madre, como esposa, también tienes este llamado. Pero también entendí en muchas cosas que no es exactamente igual como me está pidiendo a mí. O sea, a ella la puso y ella escribió muchísimos libros que los grandes exegetas, los grandes teólogos dicen que tiene un contenido y la comparan con Beata sin ningún estudio, con un San Juan de la Cruz, un Santo Tomás de Aquino y una Santa Teresa de Ávila. Entonces, ¿qué nos está hablando Dios? De nosotras comunes, hombres comunes que nos están viendo, que nos están escuchando. Dios puede hacer el gran santo en la medida que te toque. En la medida que te toque. Pero para eso hay que renunciar y eso es muerte. También de San Juan de la Cruz aprendimos que entonces cuando le vamos dejando al Espíritu Santo que venga invistiéndonos a nosotros, va divinizando la memoria, el entendimiento y la voluntad. Las tres potencias del alma. Nos va sanando de nuestras heridas. Y dice en el libro de Llama de Amor Viva, el alma es como un leño que está totalmente invadido por el fuego. El leño es leño, pero lo que sale del leño es fuego. ¿Se está entendiendo ese símil? ¿Se está entendiendo? ¿O lo explico Fuego mejor? del amor de Dios. Ya nosotros estamos como ese leño, que todo lo que nos invade es el fuego divino del amor. Diviniza la acción como cocinar, como venir manejando para acá. María Elena y yo o venimos orando, no todo el tiempo, pero oramos, o venimos hablando de parte de Él, de lo que nos ha pasado, todo en un ámbito espiritual. Ahí viene Él con nosotros, viene María, yo asumo que San Pablo a mí no me deja en paz, porque Él es mi chico. Voy a poner otro ejemplo muy sencillo también, porque los alimentos es algo muy sencillo que tenemos todos los días y que no siempre nos encanta lo que tenemos. En una revelación privada, no me interesa si es cierto o no, pero lo voy a tomar como ejemplo. Dice que al niño Jesús no le gustaba la cebolla. Él era hombre, seguramente, o sea, es Dios y hombre. Seguramente había, olvídate si es cierto o no la cebolla o no, había algo que no le gustaba. Entonces, yo que me he imaginado, seguramente que si la mamá cocinaba con cebolla, él se comía
la comida. A lo mejor la Virgen lo consentía, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando él iba a comer ya de adulto, vamos a suponer que nunca le gustó la cebolla o lo que tú le quieras poner. Seguramente cuando le preparaban algo y lo comía, él no veía si tenía cebolla o no, sencillamente veía el amor con que alguien lo había cocinado Wow. y que le estaban regalando. Wow. Y entonces se disfrutaba esa comida, yo creo que la cebolla ni le sabía. Hay otra cosa que me puse a meditar, yo no sé si fue la madrugada de hoy o la madrugada de ayer. Creo que fue ayer porque escuché al padre Everardo diciendo que a los niños hay que bautizarlos temprano. No grandes, porque no le vamos a preguntar, vamos a ver, pues para estudiar, ¿quieres aprender a leer y escribir para ponerte en la escuela o no? No, ¿verdad? Lo ponemos igual el bautismo, que es muy diferente el bautismo que daba Juan, porque es un bautismo de arrepentimiento y era con agua. El bautismo de Jesús es con fuego del Espíritu Santo. Sin embargo, él y el Padre permitió que él recibiera la señal que tienen los judíos, la de nosotros los cristianos, el bautismo, que es el sacramento de la iniciación, que le hicieran la circuncisión. Cuando lo había visto y lo había escuchado, pero no había quedado meditando diciendo, el niño Dios se somete a la Debe ser bastante circuncisión. doloroso y más para un bebé. Dolor y la madre diciendo, pero si todo él es santo. Puro, no necesita. No necesita y sin embargo se Obediencia. sometió. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros en este tiempo? Y eso es parte de la renuncia. Mirar en las redes, ¿qué es lo que voy a ver por YouTube? ¿Qué es de qué me voy a alimentar? Porque también ahorita hay un demonio de confusión. Y empiezan a opinar y empiezan a confundir. Cuando no hablemos de eso, léase lo de la bendición de las parejas de un mismo sexo. Que lo que se está bendiciendo es al ser humano. Y no al pecado. No al pecado. Exacto. Lo han dicho 1,000 veces. Y mira, voy a hacer una explicación muy sencilla. En muchos centros pro vida, en otros lugares, cuando una mujercita, una mamá está pasando por un embarazo no planeado y está planeando cómo eliminar esa vida, a veces ellas, por gracia de Dios, llegan a estos centros y ellas se imaginan que son lugares donde ellas van a eliminar, van a deshacerse de ese problema. Entonces, se entra con lo de ellos, pero se sale con Dios. Exacto, ahí está el mejor ejemplo. Lo que se elimina es realmente lo que es el problema, que el problema no es el bebé. Entonces, los legionarios de Cristo tienen una filosofía que es muy linda, que es entra con lo de ellos y sal con lo tuyo. Nuestros hermanos, vuelvo a repetir, nuestros hermanos, nuestros amados hermanos que sienten atracción al mismo sexo, son hijos de Dios. Y nosotros hemos sido, es más, yo hace poco leyendo algo sobre pues el magisterio de la iglesia de la traición, yo me acabo de enterar, esta es noticia que yo no sabía, que a muchos los han asesinado nada más por sentir atracción al mismo sexo o por tener prácticas homosexuales. En Cuba fueron perseguidos, como si ellos fueran unos angelitos. También los nazis. Así los nazis. Exactamente. Nosotros, ¿cómo los hemos atacado? Porque pecados hay muchos, ¿sí? Y también se mata gente por robar, se mata gente por adulterio. Pero lo que no nos damos cuenta es que atrás de esas almas hay heridas muy grandes y han sido rechazados. ¿Qué es lo que está haciendo el Santo Padre? Abriendo los brazos del Padre en su nombre. Vengan a la iglesia, vengan a este hospital de pecadores. Ya estando ahí, el sacerdote que está con el magisterio, como debe ser, lo que hace es tratarlos con amor para ayudarlos a sanar esas heridas, y sanando las heridas se sanan las raíces que nos llevan a pecar. Fíjate que en estos días, en días especiales, así lo propone el leccionario de los sacerdotes, y los sacerdotes lo hacen, nos dan una bendición personal más larga. Decimos que incline la cabeza y ellos van dando la primera bendición y decimos amén, la segunda bendición y luego la bendición. Si una persona que está invitada, yo creo en eso, yo creo en ese poder. Las gracias que se reciben a través del sacerdote. Y entonces allí está una persona que está viviendo en adulterio, porque no es solamente eso, también es, o que tiene inclinación del mismo sexo, y está recibiendo aquella clase de bendición. Yo digo, Señor, allí va a entrar el Espíritu Santo. Está sanando. Y ahí va a sanarse de esa herida de rechazo y de abandono, que casi todos lo tienen, aparte de otros más. Entonces, va el Señor poder trabajar en ellos, pero si siempre los voy a separar. Pero ese no es el caso, porque lo peor que sucede aquí es que entonces confunden al pueblo.
Ahora, con esas posiciones que toman. Vamos a suponer, porque yo no estoy diciendo que esto sea algo cierto, que el Santo Padre se equivocara en cualquier cosa que él dijera. Yo como hija de Dios, como miembro de la iglesia, ¿qué debería hacer? Orar por él. Orar por él, y no nada más si se llegara a cometer un error, es orar siempre. Y hay sacerdotes que están cometiendo errores y obispos que están cometiendo errores. ¿Por qué? Porque son seres humanos que están pecando. Mi labor como una hija de Dios, como miembro de la iglesia, en vez de estarlos exponiendo, señalando, es orar por ellos. El pecado, sí, hay que denunciarlo. Esto está bien, esto está mal. Pero por el pecador, que sea un laico, sea un hermano con atracción al mismo sexo, que eso no es un pecado, el pecado son los actos homosexuales. Exacto. Como lo es una pareja heterosexual, que si se pone en adulterio, pues está en pecado. Mi labor es decir, el adulterio está mal, los actos homosexuales están mal, pero sin embargo, todo mi amor, toda mi comprensión a ese hermano que es ladrón, a ese hermano que es adúltero, a ese hermano que está cometiendo pecados contra la castidad y la pureza. ¿Y mis pecados qué? ¿Acaso yo no tengo? Lo que pasa es que los míos no se ven. La atracción al mismo sexo es muy visible. Exacto, pero los míos no se ven y no me gustaría que me estuvieran tratando así por todas las... Bueno, yo he sabido de parejas que van porque la esposa insiste y está confiando en eso, a renovar los votos del matrimonio, y el sacerdote los bendice y el marido tiene un amante. Yo lo viví, yo lo sabía. Pero yo le decía a la esposa, vamos a confiar en que esta renovación va a traer la gracia para que él deje ese adulterio. Vamos a confiar. Pero es que a ese no se les ponemos etiquetas porque es heterosexual. Qué maravilla. Pero una cosa que me pasaron en días pasados, está en inglés, yo puedo ponerlo ya, pero está en inglés. Y el hombre dice al final, y por último, a los que se han dedicado a desprestigiar la figura del Papa y a decir inclusive que no es el Papa auténtico, que tenía que ser el otro. Y dijo él, y aun si eso es así, sigue siendo un sacerdote y no podemos juzgarlo. Yo dije, bravo, así es como es. Yo no puedo juzgarlo, y mucho menos otro sacerdote u otro obispo, porque le debe obediencia en la jerarquía que tiene. Y si no le parece, tiene derecho a discrepar de aquello, pero no hacerlo público, y mucho menos porque con eso está confundiendo al pueblo. Yo me atrevo a decir esto porque ya yo estoy, y un día se lo dije al Señor, Señor, porque Él quiere que yo hable así, esa es parte de tu misión. De mi misión. Y yo le dije, Señor, y no me importa, porque si me arrancan la cabeza como a mi chico Pablo, me voy contigo de una vez. Pero hay que decir las cosas, pero vamos a otra vez al amor. El amor de Dios es tan grande. Podemos imaginaros que los judíos no van a la mesa si no se lavan hasta el codo. Es todavía una costumbre de ellos. Todas esas que traían del desierto. Y Jesús llega a comer donde aquel hombre, ¿cómo es posible que vengas a esta mesa y no se lavó las manos? Ahí está enseñándonos el Señor. Las traía limpias y él ni sabía. Seguramente las traía limpias. Sí, porque era un hombre con higiene, pero además de eso, él lo que quería era enseñarnos que él rompe los parámetros así, la cajita así, el cuadradito así, porque él le dijo, cuando el hombre le dice, pero mira que has llegado y tú no me te lavaste las manos, y él le dijo que también es una costumbre judía, pero desde que yo llegué aquí, no, eso fue en otro pasaje, pero voy a unir los dos, tú no me diste ni siquiera donde lavar los pies, y esta mujer desde que yo llegué me ha lavado los pies con sus lágrimas y me lo ha secado con su cabello. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender de Jesús? ¿A criticar o a amar? No, yo estoy decidida a amar, no sé tú, María Elena. Ahora, hay otro, ojalá me traiga la próxima vez, ahorita no se me ocurrió porque apenas estoy pensando en esto. Leí un libro sobre moral cristiana, que de hecho es uno de los libros que llevamos para formación para el ministerio cristiano, que los invito a que lo busquen, se pueden tomar en línea en la página de la diócesis, y nos recuerda cómo pero lo que hiciera, a ver si me lo trae la siguiente vez para leerlo textualmente, porque la conciencia es un terreno sagrado, donde deberíamos descalzarnos para si a veces nos atrevemos a entrar. Para que un pecado sea mortal tiene que tener 3 cualidades, como sabemos, materia grave, pero se nos olvida el pleno conocimiento y pleno consentimiento. Ese pecado que tú estás viendo en tu hermano, seguramente en ti sería gravísimo porque tienes el conocimiento, eres consciente.
nosotros no podemos decirle a una persona si está cometiendo un pecado mortal, porque no conocemos su grado de conocimiento y de consentimiento. Y entonces yo creo que para evitar juzgar, decía ahí muy sabiamente la persona que escribe, mejor déjale el juicio a una persona con un poco más de misericordia que tú. O sencillamente, otra cosa que yo me he planteado en estos tiempos de confusión que estamos viviendo y que yo me apego siempre a la palabra, la medito todos los días y largo rato, es que vamos a ser juzgados en el amor. El que ama no se equivoca. Pero yo no puedo amar si no me voy vaciando de respeto humano, no me voy vaciando de estereotipos. Esto no me parece, esto no te parece a ti. Mira en el Evangelio a veces que Jesús entró a un centro espiritista y le preguntó al hombre que tenía 38 años paralítico, ¿quieres sanarte? El hombre estaba esperando a que el ángel removiera el agua de la piscina para él entrar. Y yo, claro, yo no puedo porque cuando yo llego ya el ángel pasó. Todo eso no tenía nada que ver. Se le adelantaban otros que sí. Él no tenía quien le ayudara. Que no le ayudara. Eso no tiene nada que ver con la Torá, ni Moisés, ni los 10 mandamientos. Eso era, y él entró allí. Se pueden imaginar el escándalo de que, y este va a entrar en ese sitio, míralo, y era el hijo lleno de Dios. Ovejitas negras que son las que necesitan. Y era el hijo de Dios. Y también me recuerda a una santa que vivió calzada con las sandalias de Jesús, Santa Madre Teresa de Calcuta. Tuvo la osadía de entrar a una mezquita donde no pueden entrar las mujeres, y ahí estaba un hombre, y él empezó a limpiarle sus llagas y a lavarlo, y los hombres se escandalizaron, los musulmanes. Tienes que sacarla de aquí. Y el que, dije bien, mezquita, sí, de los musulmanes, ¿verdad? Sí. Sí, porque sinagoga, ajá. Y él les dijo, si ustedes estuvieran haciendo lo que ella está haciendo, yo la sacaba. Y ella no tendría que estar aquí. Ella está no aquí tendría. Porque no tenía quien, como esa lectura que acabas de citar, no tenía quien le hiciera eso. Pero Jesús llega y le pregunta, ¿te quieres sanar? Y hay un predicador guatemalteco, creo que yo le oí hace muchos años que él dijo, no, estoy aquí por gusto. Pero el Señor cuando hace esas preguntas ¿te quieres sanar de verdad? ¿Te quieres quedar mirando videos que te confunden o te quieres llegar a la verdad? ¿Te quieres sanar? ¿Te quieres sanar hoy? Porque hoy es el día. Dios siempre es un eterno presente. Hoy es el día. Y donde van dos elegidas de Él, con todos sus defectos, con todos sus pecados, Él nos respalda por el honor de su nombre. Así que cuando vamos a hacer la sanación, la oración al final, el Señor va a sanar. Porque Él así lo tiene dispuesto desde la eternidad. Y nosotros en fe le decimos, fiat, amén, yo lo creo. Y es que cuántas veces creemos que lo que estamos haciendo está bien. Falta algo muy importante que yo quería señalar en este programa. Pues tú hablas de la oración, es un punto buenísimo, pero hay otra oración que nos la saltamos. Y es donde nosotros escuchamos a Dios. Y no, escuchando no me refiero como a los santos que les dictan, escriben libros, no. Es sencillamente la oración de contemplación, donde nosotros dejamos de hacer, de pedir, de alabar, de dar gracias, para dejarlo a Él hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en silencio en su presencia, silencio interior y exterior. Y yo no me cansaré de repetir esto. Yo lo aprendí, para mí fue la columna vertebral en las clases de acompañamiento espiritual. Hay que hacerlo y invitar a los demás a hacerlo. Y mucho antes lo aprendí de un sacerdote. Nos cuesta mucho trabajo porque traemos una revolución, la loca de la casa. Entonces, tomas un rosario. Yo, por ejemplo, escogí la palabra Jesús. Respiras. Dices Jesús, pasas la cuenta y sacas el aire. Para cuando le diste 3 vueltas al rosario ya pasaron 20 minutos. Y llega un momento en que dejas de necesitar el rosario porque ya te empezaste a habituar al silencio interior. Entonces tú te puedes, como todos nos imaginamos que estamos por el buen camino, pues si tú empiezas a hacer silencio interior y exterior, vas a empezar a escuchar a Dios. Y que otra cosa es muy importante, para que no creas que estás haciendo bien y vayas por el camino totalmente equivocado, búscate un director o acompañante espiritual, pregunta en tu parroquia, que siempre los hay. Sí, porque voy también a tocar ese punto, ¿no? Porque ayer me comentaban unas santas mujeres, también están en este camino que queremos ser santos, de que le pasó con una persona que se fue a confesar, pero ella estaba muy, muy triste y ella le decía al sacerdote, estoy triste por esto, y el sacerdote le decía, diga los pecados. Y ella volvió otra vez y él le dijo, diga los pecados. Total que se salió molesta porque el sacerdote no lo escuchó. Y yo le dije, pero vamos a explicarle a esa señora
que voy a confesarme, que No hice a una dirección cola. espiritual, son cosas El diferentes. sacerdote sabe que tiene una larga lista. Si se lo dijo de mal tono, bueno, a lo mejor también tenía un mal momento y el Señor lo permitió para que tú, a pesar de eso, aprendas a que vas a confesarte. No a confesar al que me hirió, ni a criticar al esposo, ni a la esposa, ni al hijo, ni esto, aquello. A confesarme, porque el trato es personal con cada uno de nosotros y Él nos quiere hacer santos. Porque también dice en su palabra, sean perfectos, como vuestro Padre del cielo es perfecto. O sea, que da la medida de la perfección. Y en Juan 17, en el eterno presente, el sumo sacerdote le está orando al Padre y le dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Ahora bien, con lo que acaba de decir María Elena y lo que hemos compartido y la palabra, si nosotros nos quedamos con que, bueno, eso será Santa Fulana. No, a todo el mundo Él quiere hacer. Él está orando para que tú y yo seamos uno. ¿Y de qué manera uno? Como el Padre y Él son uno. Y es que no es que si quieres se te antoja, es un mandato, sean santos. ¿Y cómo es la medida? Como yo. Y ahora otra cosa que quiero antes de finalizar No, nuestro todavía nos quedan programa. 4 minutos Sí, para pero que nos falta la terminemos más oración. tarde. Nuestro programa es amor, sexualidad y vida. A veces, ayer en una reflexión de un sacerdote, creo que de Fray Nelson, decía cómo está hablando de una de las lecturas y cómo nuestro Señor se acordó cierto tema, no me quiero entretener en eso. Y dice, No, cómo él dijo, sí, ya me nosotros, acordé. sí, Padre Fray Nelson dice, cómo nosotros nos olvidamos de nuestros hermanos que están sufriendo. Por ejemplo, uno de los que tenemos olvidados, hasta cuando vamos a votar, son los bebés por nacer. ¿Y qué tan importante es esto que Jesús, en 3 palabras que se describe a sí mismo, es el camino hacia Dios? La verdad, pues no hay ni que explicarla. Y la otra es la vida. 3 palabras con las que él se describe. Qué tan importante para él es la vida. Exacto. Porque nuestra dignidad está en que fuimos hechos a imagen y semejanza de él y en que somos templo del Espíritu Santo. Y bueno, antes de cerrar con una oración, preguntémonos, o preguntémosle al Señor, ¿qué hay en mi corazón que necesito yo sacar, desocupar para que tú puedas, ya naciste, empezar a crecer en él, para que llegue un momento que el corazón sea todo de Jesús? Y bueno, cerramos con una oración. Sí, pero retomando lo que decíamos de que esto va a ser siempre desde el amor, porque si no todo se queda en pura conversación y estuvo bonito, me gustó el programa, no. Vamos a imaginarnos y voy a pedirle que cerremos los ojos. Y como he mencionado hace unos minutos atrás, que ese símil lo hace San Juan de la Cruz en su libro Llama de Amor Viva, que somos ese leño que hoy, en este instante, nos vamos a dejar embestir por el fuego del Espíritu Santo. Y ese fuego va a ir quemando todos nuestros vacíos, nuestros miedos, nuestra indiferencia, nuestra forma de caminar, de llevarlo a la manera mía y no a la manera de Dios. Va quemando todo y nos va llenando de su presencia. Y le decimos una oración hermosísima que es de Santa Teresa y dice, estate, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te vas me causa un terrible miedo cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Estate en mi compañía, porque prefiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú me das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Estate, estate, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte. Ya naciste, niño, ya estás un hombre actuando. Estate con nosotros en este instante y durante todo este año para imitarte, para seguir tus huellas, para renunciar al yo y decir como Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí y extender tu reino de amor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y sigue sanando esa sanación interior, esa integración para vivir en tu inmutabilidad amorosa. Gracias. Gracias, María, porque también siempre nos acompaña. Reciban todo el honor, todo el agradecimiento y toda la gloria. Dios único y trino, por los siglos de los siglos. Amén.
Nos vemos la próxima semana. Y si los santos necesitaban un director espiritual, ¿cuánta más necesidad tendremos tú y yo? Eso que decía Sonia antes de cerrar el programa, es que ya los santos llegan a esa unión en vida tan fuerte que es la que vamos a tener todos cuando ya pasemos al cielo. Pero la que por hay aquí. eso, cuando de repente esos momentos tan fuertes que tenían de unión se despegaban un poquito, sentían eso tan terrible. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.